Hola, vamos a hacer el cálculo de pi mediante el azar y le vamos a dar una aplicación a esta idea en la ciencia forense. Muy bien, lo que nosotros tenemos es que de datos del presente necesitamos conocer cuál fue el pasado, qué ocasionó estos efectos. Una falta de datos, por ejemplo, la masa de los vehículos, la posición original de ellos, cuestiones como la velocidad, pues nos acarrean problemas como, por ejemplo, no tener ninguna solución o múltiples soluciones, de los cuales deberíamos de estar obteniendo la que fuera más coherente. Estas limitaciones provienen de hechos físicos, por ejemplo, la termodinámica en algo que se llama procesos irreversibles, que es un tema que yo les invito a que lo revisen desde el punto de vista divulgativo. Bueno, en todo caso, también tenemos el estándar Daubert, que es una norma de tipo internacional que lo que pide es que si vas a presentar información científica ante la corte, debería de cumplir con algunos criterios. Por ejemplo, que la teoría o la técnica se pueda reproducir o demostrar, además de que fuera revisada por la comunidad científica o de donde proviene esa idea. También se espera que sea aceptada por esa comunidad, pero la principal, y que tiene que ver muchísimo con las ciencias que hacen medición, es que existe algo que se llama tasa de error o algún margen de cuáles son los alcances de lo que se está afirmando. ¿Esto qué implica? Lo de los alcances, pues lo vamos a estar llamando también incertidumbre. Toda incertidumbre estará dentro de los alcances de nuestras mediciones. Ahora, la incertidumbre va a marcar cuánta confianza vamos a tener con respecto a una medición. Si tenemos una incertidumbre que es muy grande, entonces esa medición central, por muy exacta que sea con lo que se espera medir, pues va a hacer que se caiga nuestro trabajo. Pero nuestra medida central, si está asociada a una incertidumbre pequeña, entonces va a estar bien fortalecida. Entonces, aquí X representa esa medida central, más o menos de forma simétrica lo que vamos a tener es esta delta de X que representaría la incertidumbre. Aquí hay un libro que habla ampliamente sobre este tema, pero existen muchísimos más. En temas forenses los límites pueden ser más importantes que en otras ciencias. Por ejemplo, si un infractor tiene una edad de 18 más menos 2 años, significa que 18 menos 2 estaríamos hablando de una edad de 16 años. Esto nos hace pensar que ese infractor es menor de edad. Por el otro lado, 18 como valor central y el máximo, vamos a tener que ese infractor sería mayor de edad. ¿Dónde lo vamos a ubicar? Por otro lado, un conductor manejaba su auto a 79 más menos 2 kilómetros por hora. Si el límite es de 80 kilómetros por hora, faltó a la norma considerando el valor máximo, que sería de 79 más 2, serían 81 kilómetros por hora. Bueno, entonces tenemos un caso de mínimos, un caso de máximos, y lo que tenemos es que estos valores de 2 pues son dependientes de la forma en que estamos haciendo la medición, pero también de la información con la que estamos trabajando para ese caso. Este es un ejemplo muy breve. Lo que tenemos son tres reglas de 30 centímetros. La incertidumbre de cada una de esas reglas va a ser de más o menos 0.05 centímetros. Pero si yo hago mediciones conjuntas con estas reglas, por ejemplo, si yo lo que estoy haciendo es una medición en estos puntos y obtengo 70 centímetros, su incertidumbre va a ser más o menos 0.15 centímetros. ¿Por qué? Porque sería la suma de las incertidumbres de cada una de las reglas. Bueno, esto fue nada más sumando. ¿Qué sucede si es más compleja la función? Bueno, aquí lo que yo tengo es mi medición, que sería Q, y va a depender de varios parámetros que estoy marcando como x1, 2, hasta llegar a x a la n. Cada uno de esos parámetros va a tener un error asociado, que va a ser delta de x1, x2, hasta llegar a xn. La fórmula general para obtener la incertidumbre, es decir, delta de Q, sería esta raíz de la suma de los cuadrados de la incertidumbre de estar obteniendo la derivada de cada uno de los parámetros respecto a la función. Esto suena bastante complejo. Vamos a hacerlo con un ejemplo muy específico. Bueno, entonces lo que tenemos aquí es la velocidad inicial, que va a ser la raíz de algo que va a depender del derrape, de la fricción entre las llantas, la marca que deje en el asfalto. Esto es una fórmula muy utilizada en hechos de tránsito.
Y además estamos suponiendo de que vamos a tener aquí una inclinación en el camino. ¿Cómo queda su incertidumbre? Pues la incertidumbre relativa va a ser igual a 1, 2, 3, 4 sumas de otras incertidumbres relativas, entre las que están incluidas la gravedad, la distancia en que se está haciendo la medición, la del ángulo y, por supuesto, la del coeficiente de fricción. Esto obliga entonces a los peritos a que necesiten sacar cada una de estas fórmulas, ya sea de forma general o para cada caso particular. Mientras más complejo sea la serie de parámetros que estén dentro de esta fórmula, entonces mucho más compleja va a ser esta otra. Esto entonces también está exigiendo que varios de esos peritos deberían de saber por lo menos los fundamentos de cálculo diferencial y integral. No siempre sucede eso. Además, el verdadero problema es que a veces no se tiene toda la información relacionada con los casos. Por ejemplo, en lo que corresponde aquí, pues este coeficiente de fricción, que depende del camino, pues puede ser una medida que no se llegue a tomar o que no es sencillo de obtener. Eso sucede principalmente, por ejemplo, cuando se tiene involucrada la masa. La masa puede ser algo que esté supuesta o se tenga que inferir. Ante esa falta de datos, entonces, ¿qué podemos hacer ante la medición? Adivinar, conjeturar, despreciarla, omitirla. No es la mejor forma, tal vez. Entonces, cuando se tenga el problema con respecto a que no se está seguro con los datos que se están obteniendo para un caso forense, pues una alternativa puede ser utilizar el azar. Algo que se llama método Monte Carlo. Entonces, ante la falta de datos, pues paliaríamos ese problema utilizando el azar. ¿Qué es el método Monte Carlo? Bueno, Monte Carlo es un casino muy famoso que toma su nombre de un principado y básicamente se trata de una técnica que se utiliza en matemáticas para la evaluación de matemáticas que pueden ser muy simples como de una suma o ecuaciones acopladas, ecuaciones diferenciales, integrales definidas, y es muy popular en el ámbito científico. En 1947, dos físicos lo propusieron para estudiar la difusión de neutrones en el proyecto Manhattan. ¿Cómo se usa en el mundo forense? Bueno, estos son 3 ejemplos de titulares de artículos de revistas internacionales indizadas. Entonces, lo que tenemos aquí, por ejemplo, es cuánto es el tiempo en que se retiene un pesticida. Aquí tenemos una evaluación de evidencia forense. Y acá lo que tenemos es la evaluación en una reconstrucción en hechos de tránsito. Entonces, existe mucha literatura forense que se apoya con respecto a método Monte Carlo, pero no me queda tan claro que en el quehacer forense se utilice de forma regular. Vamos a nuestra parte didáctica. Esta muchacha lo que está haciendo es lanzar estos palitos en este tramado, porque lo que quiere ella obtener pues es el valor de pi. Algo similar a lo que ustedes hicieron. Entonces tenemos un cuadrado, tenemos un círculo, de hecho tenemos un cuarto de ese círculo, y lo que nosotros estamos haciendo es lanzar puntos de forma aleatoria, ya sean granos de arroz, si es experimento, o se calculan a través de las funciones aleatorias que puede dar la computadora. Esto se puede hacer en Excel o se puede hacer en otros programas de cálculo, como puede ser Python, MATLAB u otro. Vamos a razonar. El área de un círculo va a ser igual a pi por radio al cuadrado. El área del cuadrado va a ser igual a la multiplicación de los lados. En este caso, entonces nos daría el radio al cuadrado. Si esto es así, y yo divido el área del círculo entre el área del cuadrado, lo que yo obtendría es el valor de pi. Pi es un valor muy importante, es un valor determinista, y donde quiera que aparezca un círculo, pues va a estar por ahí escondido el valor de pi. Nosotros lo estamos aquí obteniendo porque de forma aleatoria estamos cubriendo toda el área de este cuarto de circunferencia, pero también de este cuadrado. Por tanto, si yo multiplico 4 por el número total de circulitos que estarían aquí, y lo divido entre el número total de puntos, que serían los que están dentro de la circunferencia, pero también del cuadrado, entonces obtendría el valor de pi. ¿Cómo se vería en la computadora? Entonces, yo lo que tengo en esta parte es el número de puntos, que sería 10 elevado a la n. Aquí n sería 1, n2, n3. Aquí sería n igual a 6. Si yo tengo entonces
un valor pequeño, por ejemplo, de 10 puntos, mi error porcentual estaría por arriba del 20%. ¿Qué es este error porcentual? Es 100 por el valor que me da la computadora menos el valor de pi. Aquí son un montón de valores después del punto decimal dividido entre pi. Entonces, esta es una forma de evaluar qué tanto se parece lo que yo he calculado menos pi. Si esto lo estoy haciendo en la computadora, entonces veo que mi error casi es 25%. Cuando tengo 10 elevado a la 2, baja muchísimo y después se va acercando poco a poco al valor del 0. Aquí lo tengo numéricamente y comparado con otros algoritmos. El bueno, en el que me voy a concentrar, es este. Entonces 10 a la 1, es decir, 10 valores, me da aquí que es un error de 10.9%. 10 a la 2 cae a 7. 10 a la 3 cae dramáticamente a casi un 2%. Y después ya está muy cerca del 0. Vamos a explorar la idea desde el punto de vista forense. Este es el ejemplo. Lo que tenemos es dos autos, colisionan y estas son sus posiciones finales. Esto lo encontré en la literatura. Esta es la fórmula que ellos proponen para obtener la velocidad inicial. Entonces tengo 1, 2 raíces, 3 raíces. Tengo varias sumas, tengo varias divisiones. Aquí tengo otra raíz. Entonces, pues en términos prácticos, pues es algo bastante complejo de calcular. Tengo un montón aquí de incertidumbres. En donde se concentran en la literatura, pues nada más es con respecto a esta X. Y lo que ellos dicen es que lo proponen de esta forma. Obtienen nada más un valor aleatorio para cada una de las X. ¿Qué es lo que ellos obtienen? Bueno, ellos obtienen esta distribución de puntos en azul que pretenden que se parezca a una gaussiana, que sería esta línea roja. Pero, como ven, pues hay mucha separación. De hecho, si yo comparo la línea roja con los puntos, lo que yo debería de esperar es que los puntos estén cayendo sobre esta línea. Aquí yo tengo la distribución de la simulación y aquí tengo la distribución del modelo. Es decir, estoy viendo qué tan pegados están los puntos con respecto a la línea roja. O de otra forma, pues ver la diferencia entre la simulación y el modelo, hacer la rest y ver qué tan grande es este error. Y aquí me está dando 0.25. Entonces, esto es una buena representación visual. El emparejamiento me dice qué tan buena es y nosotros hicimos una propuesta diferente. Entonces, en lugar de estar obteniendo solamente un valor aleatorio, lo que hacemos es tomar el valor central, sumamos un valor aleatorio y luego restamos otro valor aleatorio. ¿Y qué es lo que nosotros obtenemos? Pues esto. Yo supongo que como se están obteniendo dos valores aleatorios en las sumas, entonces pues mejora muchísimo. Se acercan más los puntos y disminuye drásticamente el valor de la incertidumbre. Bueno, eso es como un ejemplo de qué es lo que sucede ahí. Bien, aquí tenemos, por ejemplo, el valor central y tenemos una diferencia en la desviación estándar. Aquí es una sigma, aquí sería otra sigma. ¿Cuántos datos están aquí? Bueno, aquí van a estar la mayoría de los datos comprendidos. Si yo tengo 100 datos, pues voy a tener más de 60 puntos aquí metidos. ¿Y qué va a suceder en las alas? Es decir, cuando esté muy alejado de las sigmas, pues ahí voy a encontrar los outliers, voy a encontrar los valores atípicos. Entonces, por acá podré yo encontrar un solo punto en lo que corresponde a estos valores de las sigmas estarían aquí también. Aquí lo que yo tengo es la frecuencia de eventos. Entonces, aquí tendría muchos eventos acumulados. Por eso me da un pico. Aquí no obtengo un pico porque son poquitos. Entonces, este es un evento casi aislado. La mayoría de ellos están sucediendo aquí. Por eso, lo que yo tengo como valor central, como promedio, sería una velocidad alrededor de los 85 km por hora. Considerando toda la parte de la sigma, entonces sí podría llegar a tener valores que están un poco por abajo de los 100 km por hora. Pero ese es todo un trabajo estadístico. En el otro caso, en el promedio, o sea, el valor central, yo lo tengo alrededor de los 90 km por hora. Por eso, aquí comparando literatura con nuestra propuesta, estamos hablando de que el valor central es 91 más menos 3 km por hora.
Esto sería la primera sigma, la primera desviación estándar, multiplicada solamente por un 1. Eso implica entonces un 3% de error relativo. 3 entre 91, todo eso multiplicado por 100. En nuestra propuesta tenemos una incertidumbre mayor, pero ya vimos que se acopla mucho mejor al ejemplo gaussiano. Este debería ser también una gaussiana dentro de la propuesta que el mismo autor establece. Si quieres profundizar más en este tema, pues te invito a leer la tesis de Levy, Curiel, Sánchez. Y ahora vamos a verlo desde el punto de vista experimental. Vamos a nuestra base de datos. Esta es nuestra base de datos al momento. Solamente tengo 18 puntos. Yo espero que se acumulen más. Entonces lo que yo tengo aquí son los granos en la circunferencia que han sido lanzados. Acá lo que tengo es en el cuadro. Por tanto, este número siempre va a ser mayor que este otro. Y este es el pi calculado. Es 4 veces A2 entre B2. Y eso lo hago para cada uno de estos puntos. Ahora vamos a buscar algo congruente en esta tendencia. Vamos a hacer los cálculos. En los cálculos tengo el promedio, que me dice que es 3.0179. No es claro que se parezca a pi en este punto. Luego tengo la desviación estándar, que me puede ayudar a escoger qué puntos son datos atípicos. Y luego tengo el error porcentual, que anda por ahí del 10%. No es gigante, pero pues tampoco es pequeñito. Bueno, tengo después algo que es la desviación porcentual del valor de pi, que lo definí como 100 por 3.1416 menos el valor calculado en el promedio, dividido entre el valor de pi que está truncado. Y para que lo pueda leer fácilmente, pues lo dejo nada más en dos cifras. Tengo el máximo, tengo el mínimo, tengo el número de puntos. Aquí hice una operación extra. Es la suma de la columna A completa, la suma de la columna B completa, y luego pues estoy haciendo otra vez la operación para obtener pi. Y aquí lo que estoy obteniendo pues es otro valor. Bueno, vamos a hacer los cálculos de cómo se están saliendo estos puntos con respecto al promedio. Entonces voy a poner aquí igual el promedio, voy a ponerle más este valor, que es la desviación estándar. Eso ya me daría una cota. Ahora lo voy a hacer con el siguiente. Voy a hacerlo otra vez con el promedio menos la desviación estándar. Bueno, aquí adentro de estos límites yo tendría el 66% de la información. Podría yo extenderlo. Yo lo podría extender, por ejemplo, a 2. Aquí sería un 2 por. Y aquí colocaría otro 2 por. Bueno, entonces valores por arriba de esta cota yo los eliminaría como datos atípicos. Y valores por abajo de esta cota también los eliminaría como valores atípicos, pero que son mínimos. Bueno, entonces ese es un criterio para hacerlo. ¿Cómo funcionaría esto? Bueno, yo lo voy a hacer viendo ahorita el gráfico. Voy a eliminar 3 puntos, los que están hasta abajo, 1, 2, 3. Ahorita como tengo pocos puntos, yo no veo una distribución que sea gaussiana centrada. Este gráfico, lo que yo tengo es el índice de cada valor. Aquí lo que yo tendría sería entonces el valor en la casilla 2, 3, aquí empieza en la casilla 2, 3, 4. Así es como está funcionando. Y aquí en esta otra parte lo que yo tendría sería el valor que están representando, que está casi centrándose alrededor de 3.1. Pero tengo estos valores que están por abajo, no tengo valores que estén muy por arriba, por lo menos en este instante. Bueno, si es así, entonces lo que yo voy a hacer es identificar los valores mínimos y los voy a ir retirando. Por ejemplo, este valor, este otro y es este otro. Ya lo retiré. De retirar estos 3 puntos, queda mucho mejor centrado en 3.1 el promedio. De hecho, ya se parece más a pi. La desviación estándar es muy pequeñita, el error porcentual disminuyó muchísimo. Y en lo que se parece pi, ahora sí, porcentualmente, anda por abajo del 1%. Entonces, esta es una forma de realizarlo.
pero pues, sí hay que estarse fijando cuáles van a ser los criterios para estar eliminando las cotas. Yo lo que espero es que crezca esta base de datos y que sea mucho más objetivo la forma de estar eliminando estos puntos atípicos.